Si algo está chistoso, estoy viendo como que está un poquito como que lagueado. Ok. Bueno, dice, cinemática del cuerpo rígido. Entonces vamos a hacer como que la distinción rápida. Entonces teníamos cinemática y la cinemática otra vez le interesa como que la geometría del movimiento. La cinética le interesa más el por qué y el cómo del movimiento. La diferencia a veces es de que en cinemática es como si fuera una fotografía y en cinética es un poquito más como si me dieran el video o me diesen, digamos, una fórmula para el video. Entonces, la intención es de que cuando vemos cinemática nos interesa un poquito más como que la posición, la geometría y como que calculamos las cosas un poquito más cuadradas. Cuando estamos viendo cinética, pues entonces ahora lo que queremos es entender las fuerzas y cómo las fuerzas pueden actuar a través del tiempo o a través de una distancia. Entonces, si queremos fuerzas nada más, es la segunda ley de Newton. Si queremos en cuanto a distancia, entonces lo que tenemos son las de energía y trabajo, y si queremos con respecto al tiempo, tenemos impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Que por cierto, ya quiero cambiarle la palabra, voy a empezar a decir ímpetu. Entonces la idea es de que ahora vamos a ver, bueno, por principio de cuenta vemos un concepto que se llama momento de inercia y vamos a verlo un poquito rápido, pero es calcular el momento de inercia de un cuerpo y usar el teorema de los ejes paralelos para determinar el momento de inercia de los cuerpos compuestos. Entonces los problemas en sí los vamos a ver pero hasta lunes, pero la idea es de que yo tengo un cuerpo que tiene pues una determinada forma, ¿no? Así esto que tengo aquí. Y entonces, cuando veíamos una partícula, completamente nosotros ignorábamos lo que era la forma de la pieza. Nosotros simplemente decíamos que tenía, o sea, un determinado valor de masa, pero no nos preocupábamos por la geometría que tuviera, no nos importaba cómo estaba la distribución. Cuando hacíamos nuestro cuerpo de diagrama libre, pues todas las fuerzas como que coincidían, déjame poner la mano así, pero todas las fuerzas como que coincidían en un determinado punto y ese viene siendo entonces la partícula. Y entonces sobre ella teníamos los valores. Pero ahora lo que nosotros nos vamos a fijar ahora es qué tipo de distribución tenemos de la masa. Entonces, dependiendo de cómo está distribuida, entonces esto tiene lo que llamamos un momento de inercia. Y el momento de inercia tiene que ver con respecto a cuál de los ejes estamos haciendo nuestra rotación. Entonces, en este ejemplo aquí, pues estamos rotando alrededor del eje de la Z. Aquí también estamos rotando alrededor del eje de la Z. Entonces, nosotros lo que hacemos es de que el momento de inercia viene siendo la integral de la masa por o sea, por la distancia al cuadrado que tenemos a ese eje de giro. Entonces, por ejemplo, aquí esta R pues vendría siendo esta distancia que tenemos y lo utilizamos al cuadrado y hacemos la integral de cada una de estas pedacitos de masa. Pero otra manera de hacerlo también es de que si nosotros utilizamos la densidad, entonces en forma de densidad tendríamos que el diferencial de la masa vendría siendo igual a la densidad por el diferencial del volumen. Y cuando ya trabajamos diferencial de volumen, entonces podemos hacer integrales con respecto a X, y si quisiésemos Z, ¿no? Dependiendo de la circunstancia en la que nosotros queremos. Pero como normalmente estamos girando alrededor de un eje, pues nada más hacemos entonces lo que viene siendo de la X y la Y. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos otra vez, una integral con respecto al volumen. Entonces, este vendría siendo un ejemplo y aquí lo que tenemos es una especie de cono, pero el cono lo que tiene es de que esto, en vez de ser una simple línea recta, pues está dado por esta otra geometría. Entonces, muchas veces lo que hacemos para este tipo de cuerpos es de que definimos nosotros una especie de, digamos, cilindro de revolución, ¿no? Este cilindrito. Y luego este cilindrito, pues lo hacemos que si es lo suficientemente pequeño, entonces podríamos meter diferentes cantidades de cilindritos dentro de este espacio y lo que hacemos entonces es llevar a cabo la operación esta de la integral, ¿no? Y hacerla integrar con respecto a su volumen. Y luego sustituimos lo que viene siendo la masa. Entonces, el problema lo vamos a ver, pero yo creo que hasta la próxima semana para poder arrancar. Ahora, la cuestión es de que esto de los momentos momento de inercia de las masas, pues viene siendo un recordatorio de lo que debieron de haber visto en estática. Tal vez lo vieron al final del semestre, tal vez no lo vieron, depende de cómo hayan avanzado. Pero lo que sucede es de que típicamente no tenemos que andar haciendo los cálculos, van a tener un par de problemas de tarea para que lo calculen, con que practiquen, ¿no? Pero lo que hacemos en realidad es típicamente irnos a las tablas. Estas tablas se encuentran al final del libro, ¿no? Las de ustedes creo que están a blanco y negro. Estas se las voy a poner en Moodle y en el Google Drive para que las puedan tener también a colores. Pero la idea es de que dependiendo de cuál eje es el que yo quiera, pues puedo entonces encontrar cuál es mi momento de inercia, ¿sí? Entonces, el momento de inercia es el que toma el lugar de la masa para cuando estamos hablando de rotación.
que es otro de los puntos importantes con respecto a cómo hacíamos antes nuestros problemas, ¿no? Ahora, muchos de los cuerpos en realidad pues son un compuesto de diferentes tipos de geometrías y entonces lo que tenemos que hacer para estas diferentes geometrías es aprovecharnos de lo que se llaman este concepto de teorema de los ejes paralelos. Entonces, lo que nosotros decimos es de que si en vez de estar rotando alrededor de este eje que está pasando por el centro de gravedad del cuerpo, estamos girando alrededor de otro eje, entonces, cuando giramos alrededor de otro eje, lo que tenemos que hacer entonces es hacer esta multiplicación de tener lo que vendría siendo el momento de inercia alrededor de este eje, considerando el centro de gravedad, y luego lo multiplicamos le sumamos la masa, o sea, la masa del cuerpo, multiplicado por la distancia al cuadrado que tiene ese centro de masa con respecto al eje que queremos nosotros utilizar, ¿no? Entonces, vendría siendo esta distancia de aquí, esta D, que es la que estamos ahora utilizando como diferencia de aquí hasta acá. ¿Sí? Perdón. De aquí hasta Profe, acá. Mándeme. disculpa interrumpir, pero está compartiendo pantallas que se ve medio borroso y siempre está muy bien Sí, la no, está imagen. como que, ¿qué Y onda? ahora no Ajá. sé qué pasa. Perdón, yo pensé Se que me ya hace se que los no está estaba compartiendo compartiendo. pantalla, profe. Sí, Ahí estoy, ahí estoy, profe, ahí estoy. Ahora sí, ya vi que, muy ya vi por qué borroso. se veía como que medio raro, ¿no? Ok, ahí está un poquito mejor, ¿no? Ya se ve menos lagueado. Ahora sí, profe, gracias. Ok, perdón. Entonces, la distancia que queremos vendría siendo de este eje a este eje, y entonces estos dos son los ejes paralelos, ¿no? Entonces, primero tengo que encontrar el eje que sea paralelo al eje sobre el cual quiero girar. Y luego utilizo esta distancia de un eje al otro eje y le elevo al cuadrado simplemente. Y entonces, pues sería el momento de inercia del cuerpo alrededor de su centro de gravedad. Tiene que ser un eje paralelo al eje sobre el cual quiero girar. O sea, no podrían estar a un ángulo. O sea, no pueden estar así, ¿no? Sí, tienen que estar así paralelos. Y luego después de que están paralelos, entonces esta distancia que hay entre uno y el otro, esa es la que yo voy a utilizar para hacer el cálculo, ¿no? Esa distancia al cuadrado multiplicada por la masa. Y otra manera de verlo también es que decimos que tenemos lo que se llama un radio de giro. Y el radio de giro vendría siendo entonces dado por el momento de inercia es igual a K, que es el radio de giro, multiplicado por la distancia al cuadrado. Entonces se parece bastante al concepto de eje paralelo, pero entonces es una forma como de simplificar nuestro problema. Entonces queda que la K estaría dada por la raíz cuadrada del momento de inercia dividido entre la masa, ¿no? Entonces muchos de los problemas, especialmente en este libro, hay otros libros que no hacen tanto, pero este libro da muchas veces los problemas en términos del radio de giro, K. Y entonces pues es la manera como hacemos la conversión de K al momento de inercia. Pero lo que es muy frecuente, y esto es otra vez un problema que vamos a ver la próxima vez, es de que nos dan una geometría que está compuesta, ¿no? Entonces aquí tenemos una barra y aquí tenemos otra barra. Entonces estas barras están girando alrededor de este eje O, pero el eje O sea, está así en esta dirección, ¿no? Así saliendo, ¿no? Entonces yo estoy girando así alrededor, ¿no? Eso, o sea, otra vez estoy girando así. Entonces quiere decir que el eje sobre el cual estoy girando está para acá, ¿no? Por ejemplo, si lo cambio así, no lo tengo así. Entonces, para girar de esta manera, pues el eje estaría saliendo para acá. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es de que puedo yo tener el momento de inercia de esta pieza, de esta barra, y lo que hago es sumarle el momento de inercia de esta barra. Pero como esta barra está a la distancia de esta, entonces a esta barra la tendría que hacerle por ejes paralelos para poder, como quien dice, traspasarla a este eje y luego ya que conozco la de este eje, le sumo lo de esta otra barra. Pero esa operación es sencilla, la vamos a ver el lunes, ¿no? Entonces de esto ahora sí vamos a pasar ahora sí a los temas que se me hace que son más interesantes, que quiero que les queden un poquito más grabados, ¿no? Pero entonces ahora sí vamos a ver las ecuaciones de movimiento para traslación y rotación. Entonces es analizar la cinética del cuerpo rígido utilizando pues estas ecuaciones de movimiento. Y para estas, déjenme checo porque yo pensé que había dejado aquí una... caray, me falta una gráfica que... Ok, espérenme un segundito porque se me doy cuenta de que me falta una gráfica que les quería mostrar y esa la traigo perdida. Déjenmela, me la voy a traer de donde la tengo. Acá está, en este del compendio. Entonces, híjole, me tengo que ir hasta acá abajo. Que me estuve muy hasta en la madrugada haciendo la gráfica y luego para que se me haya olvidado traérmela. Déjenme esperar un segundito porque otra vez... Sí.
Déjeme, ya sé, voy a checar aquí. Aquí está ya la encontré. Está un poquito traspapelada. Ok, ahora sí. Así la tengo a la mano. Okay. Entonces, analizar la cinética del cuerpo rígido usando la segunda ley de Newton y luego después vamos a utilizar la de energía y después utilizaremos otra vez cantidad de movimiento o impulso y ahora usar los momentos cinéticos para simplificar el análisis. Entonces, ¿qué son los momentos cinéticos? Y ahí es donde ahora sí ya queremos explicar estos conceptos un poquito abstractos. Entonces, ya habíamos hecho una serie de operaciones y aquí me estoy dando cuenta de que no pueden ver ustedes una de las figuras. Déjenme, bueno, ni modo. Pero entonces nosotros tenemos partículas y tenemos cuerpos rígidos, donde la gran diferencia entre ellos, aquí se ve que tenemos esta separación, pero los cuerpos rígidos obviamente pueden girar. Una partícula pues no la podemos hacer girar, no tiene una forma, no tiene una geometría que la podamos hacer girar. Entonces para la cinemática pues simplemente nos fijábamos en la traslación de ella. Podíamos tener movimiento curvilíneo, ¿verdad? Pero no teníamos en sí rotación. Entonces esto fue lo que nosotros vimos en la primera unidad en el capítulo 12. Y luego esto de donde vimos cinemática del cuerpo rígido fue lo que vimos en la segunda unidad, que era el capítulo 16, donde ahora sí teníamos una figura, una forma que podría tener un cierto movimiento, pero aún ahí no nos preocupábamos por lo que era ni la masa del cuerpo, ni mucho menos el momento de inercia del cuerpo. Entonces ahora vamos a pasar a cinética, que fue las dos unidades que acabamos de ver. Entonces habíamos visto lo que era la segunda ley de Newton y en esa pues vimos la traslación nada más y estuvimos trabajando en el capítulo 13. Después de eso vimos trabajo y energía, que vendría siendo también otra vez traslación, capítulo 14. Y la última unidad que acabamos de hacer es la de impulso y cantidad de movimiento, que otra vez es traslación y vimos en el capítulo 15. Entonces ahora nos estamos brincando a cinética de los cuerpos rígidos. Entonces ahora en la cinética de los cuerpos rígidos, primero vamos a ver la segunda ley de Newton, y luego trabajo y energía, y luego impulso y cantidad de movimiento. Y en esta, ahora sí, aquí pueden ver, nos vamos a fijar en traslación y rotación. Entonces, esta parte va a ser en el capítulo 17, esta parte es el capítulo 18 y esta parte es el capítulo 19. Son relativamente cortos los capítulos, pero pues sí están marcados como diferentes capítulos porque son diferentes conceptos, ¿no? Igual que teníamos de este lado, fuerzas, trabajo, impulso. Entonces, de este otro lado también vienen separadas. Y luego, aparte de eso, pues habíamos visto toda una serie de ecuaciones que eran las que nosotros utilizábamos para hacer nuestros cálculos de cinemática. Entonces, para la cinemática, los cálculos tienen que ver con que otra vez que nos importa la geometría del movimiento, no nos importa exactamente el por qué se está moviendo. Y para esto, pues habíamos visto una serie de ecuaciones. Que nomás les voy a cambiar el color para que las puedan ustedes apreciar. Les digo que me la tuve que robar esta porque la había dejado en otro lado. Y entonces aquí quiero, así voy a tener que hacer un poquito de trampa con esta para que se vean aquí. Y estas últimas de aquí abajo. Ok. Ahí está. Entonces ahora sí ya las podemos ver. Entonces este es una especie de resumen. Esta sí me interesa pues que ya lo tengan lo más pronto posible, ¿no? Pero entonces habíamos visto primero que nada movimiento rectilíneo de la partícula. Entonces teníamos dos casos donde la aceleración era 0 y teníamos una velocidad constante. Entonces simplemente pues la posición sería la velocidad constante multiplicado por el tiempo. Y luego teníamos una donde la aceleración era constante. Entonces no sé si recuerdan, pero cuando hacíamos el tiro parabólico, esta era la dirección X y esta era la dirección Y. ¿Sí? Entonces la dirección X era velocidad constante, la dirección Y era aceleración constante, donde esta aceleración era la aceleración de la gravedad. Y todas estas vienen de estas ecuaciones, ¿no? Simplemente cuál es constante o cuál no. Después de eso habíamos visto traslación del cuerpo, donde entonces todo el cuerpo, ¿sí? Se puede tener un movimiento curvo, ¿sí? Pero en sí el cuerpo no está girando, y entonces esta vendría siendo de traslación. Aparte habíamos visto lo que era el centro instantáneo de velocidad cero,
Y del otro lado también vimos ahora la rotación del movimiento de rotación, que vendría siendo de todos modos movimiento lineal. Y entonces viene de estas otras ecuaciones. Y de estas ecuaciones, pues vemos que tenemos un cierto desplazamiento. El desplazamiento vendría siendo la R por el desplazamiento angular. Y esto viene siendo básicamente pues velocidad angular. Entonces la velocidad angular otra vez vendría siendo dado por el radio y por esta velocidad, ¿no? Acá tenemos las aceleraciones. Ahora aquí tenemos la rotación del cuerpo, movimiento angular. Entonces habíamos visto que teníamos estas ecuaciones y otra vez estas ecuaciones se parecen a estas de aquí. Esta vendría siendo esta. Esta de la aceleración vendría siendo aceleración con aceleración angular. Parece una A, pero esa aceleración angular es una alfa y vienen de esta ecuación. Entonces, igual que como esto, podríamos nosotros tener una aceleración que es cero, entonces una velocidad constante. Entonces aquí está la ecuación para la velocidad constante, pero esta es en rotación. Y esto quiere decir, cuando, por ejemplo, aquí está el cuerpito, ¿no? Donde está girando alrededor de un centro, ¿no? Muy fácil. Cuando tenemos aceleración constante, entonces tenemos estas otras ecuaciones, y ahí hay una pequeña ecuación que me falta por ponerla blanca, pero estas entonces son para cuando nosotros estamos haciendo aceleración constante. Ahora, después de eso habíamos visto que también teníamos la del movimiento absoluto con respecto a un punto fijo, y esto es cuando hacemos la relación de un ángulo con respecto a una posición. Estos son los problemas que a veces eran un poquito más difíciles porque tenemos que encontrar esa relación. Y luego acá teníamos las de movimiento relativo, donde teníamos velocidad relativa y luego teníamos aceleración relativa, ¿no? Ahora lo que nos interesa es de que tenemos estos otros problemas, donde ahora lo que vamos a hacer es de que tenemos las ecuaciones de movimiento de traslación para el cuerpo rígido. Entonces, para el cuerpo rígido, básicamente es una reunión, una recolección de todas las partículas y aplicamos esta fórmula, ¿no? Entonces, antes teníamos nada más que fuerza era igual a masa por aceleración, pero ahora estamos diciendo que es con respecto a la aceleración del centro de gravedad. ¿Sí? El centro de la masa, que viene siendo este punto que tengo aquí enseguida, ¿no? Que representa el centro de la masa. Entonces quiere decir que cuando yo le aplico la sumatoria de las fuerzas, esas fuerzas se van a venir aplicando sobre el centro de la gravedad. Y estas también otra vez las puedo romper para tenerlas en la dirección X, en la dirección Y o en la dirección normal y tangencial. ¿Sí? Esta debe ser una tangente aquí abajo, ¿no? Ahora, cuando hago esto para decir traslación, entonces estoy diciendo que yo no tengo un momento, que no tengo giro del cuerpo, que el cuerpo otra vez se está moviendo de forma de traslación. Podría tener también un movimiento así, ¿no? Pero la pieza en sí, o sea, que se tendría que mover así, como que hace un movimiento como que así, para que quede más claro. Estoy así, pero hago así, ¿no? Así. Siempre queda vertical. Entonces esa vendría siendo con un movimiento curvo, pero nada más tengo traslación. El cuerpo no está girando. Ese es el punto importante. Ahora, entonces, de esto, pues vendría que también puedo tener las ecuaciones de esta forma, ¿no? Donde las estoy rompiendo para que estén en coordenadas cartesianas o para tenerlas básicamente en estas direcciones, de direcciones normales y tangenciales, ¿no? Ahora, para esto otra vez esta debería ser tangencial aquí. Entonces, identificar el marco de inercia de referencia, que es lo que siempre hacemos con los problemas. Dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, lo que hacemos con siempre los problemas, ¿no? Dibujar las fuerzas como componentes a lo largo de las coordenadas. Entonces, eso sí cambia ya un poquito, ¿no? Antes siempre como que nada más las acomodábamos sobre el punto. Y luego escribir las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento vienen siendo las que nos relacionan a la masa y la aceleración con la fuerza. Ahora, si se requiere utilizar la cinemática para determinar las velocidades y oposiciones necesarias. Entonces, esto otra vez quiere decir que nos regresaríamos a este tipo de ecuaciones. De aquí tendríamos que ver cuál es la que necesitamos para poder completar nuestro diagrama. Aquí. Entonces, el caso clásico es donde una persona está queriendo empujar este tipo de objeto, ¿no? Entonces, cuando está queriendo empujar el objeto, entonces yo tengo un centro de gravedad. Y entonces, lo que se acostumbra a hacer, déjenme ahora sí les dibujo, es que tengo un cuerpo y se acostumbra a imaginarse que tiene uno estos apoyos. Entonces, yo voy a tener que de mi centro de gravedad va a estar afectando el peso, que va a ser una fuerza. Yo voy a tener entonces a la persona que está aplicando una fuerza en esta dirección. Y esta fuerza, déjenme ver, que parece mucho como que la estoy aplicando sobre el centro de gravedad. Déjenme lo aplico más aquí arriba. Ahí está. Aquí, entonces tendría una reacción y aquí tendría una reacción. Y entonces, lo que asumo primero para estos problemas es de que no tengo rotación. En otras palabras, no se va a voltear. No va a tener una volcadura. Entonces, no se va a voltear, no va a tener volcadura. Entonces, estoy asumiendo que la sumatoria de los momentos debe de ser igual a 0. Ups, ahí ya no se ve. Sumatoria de los momentos debe de ser igual a 0. ¿Sí?
Entonces lo que hago es de que con respecto a cada uno de estos puntos de apoyo, ¿no? Que vendría siendo muy semejante aquí a tener las patitas de este gabinete, entonces voy a tratar de determinar si los momentos hacen que se voltee o que no se voltee. Cuando esta fuerza de aquí, esta reacción se vuelva cero, si esta se vuelve cero, entonces en ese momento es cuando se me va a empezar a volcar el cuerpo. Cuando se me empiece a volcar el cuerpo, entonces esto ya no se va a cumplir, entonces ahora sí definitivamente tengo rotación. Entonces para rotación tengo ahora que ver la geometría que tiene el cuerpo y la forma como este cuerpo resiste a la rotación. Entonces, esa resistencia a la rotación es muy parecida a la resistencia de la masa a ser acelerada. Entonces, lo que normalmente haría sería que la sumatoria de las fuerzas, debe ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, cuando tengo rotación, entonces ahora lo que digo es que la sumatoria de los momentos es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Entonces, cuando tengo en forma lineal es aceleración. Cuando tengo en forma de rotación es aceleración angular. Lineal utilizo la masa. En angular utilizo el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia representa la resistencia del cuerpo a ser rotado. La resistencia del cuerpo a cambiar su rotación, para ser más exacto, ¿no? Si está rotando a una velocidad constante, pues entonces igual que aquí, ¿no? A una velocidad constante, entonces pues la aceleración sería igual a cero. A una velocidad angular constante, entonces esta sería igual a cero, ¿no? Pero si yo lo que quiero es acelerar o quiero acelerar angularmente algo, entonces la resistencia va a ser dado en este caso por la masa y en este caso por el momento de inercia. Pero entonces ahora voy a tener que trabajar las dos ecuaciones, que es parte de lo que vimos aquí, ¿no? Lo que pasa es de que aquí estoy diciendo que para traslación, pues tengo que tener cero. Para el siguiente, entonces, ahora ya no estoy diciendo que sea igual a cero, sino que esta, déjame, voy a poner todo esto completo, así, poner solo de blanco, y, ok, me voy a poner esto de otro color porque ese color no me gusta para ustedes, ahí está, ok. Entonces de esto tengo que, recordatorio de los momentos otra vez, ¿no? Y esto es la idea de que cuando estamos haciendo momentos, y ahora sí vamos a tener que estar haciendo el cálculo de ellos, creo que los empezamos a hacer desde la clase anterior. Entonces dice que son los que actúan sobre el cuerpo y los que provocan la rotación. Entonces requiere de una fuerza a una distancia de un punto de rotación y matemáticamente quiere decir que voy a estar calculando el producto cruz. Entonces el producto cruz ya creo que hicimos unos ejemplos la última vez que tenía que ver con la tarea que tenían que hacer unos productos cruz. Entonces la dirección es perpendicular a R y F. Entonces, si yo tengo una fuerza en esta dirección, voy a utilizar la mano, si yo tengo una fuerza en esta dirección y tengo una dirección para acá, entonces la fuerza por la distancia debe ser perpendicular a la fuerza y me va a provocar una rotación, que en este caso, pues es mi pulgar y está apuntando hacia ustedes, ¿no? Entonces, cuando cruzo uno con el otro, me va a dar entonces la rotación, que va a ser en un vector perpendicular a estos dos, y estos dos deben de ser perpendiculares, entonces se sale del plano, ¿sí? Ya sea hacia ustedes o hacia mí, pero se va a salir entonces del plano la rotación. Entonces, va a ser positivo otra vez si se está moviendo en la dirección de las manecillas de reloj. Entonces, las manecillas de reloj va a ser positivo. Si lo hago en contra de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj es positivo. Si lo hago en las manecillas del reloj va a ser negativo. Y luego también el concepto de que si tengo dos momentos que están haciendo un par, o sea, que se están yendo en las direcciones opuestas, pero con la misma cantidad, entonces esas generan una rotación y típicamente eso es lo que me hace un motor, ¿no? Ahora, entonces, para estas ecuaciones, lo que me interesa es hacer este cálculo del momento de inercia. Aquí está ya la ecuación. Entonces, básicamente, las ecuaciones de movimiento de rotación para el cuerpo rígido. Cuando el cuerpo gira alrededor de su centro de masa, entonces, este momento, la sumatoria de los momentos alrededor del centro de gravedad, va a ser dado por el momento de inercia con respecto al centro de gravedad multiplicado por la aceleración angular. Otra vez, este eje vendría siendo un eje que sale del plano, ¿sí? Yo estoy rotando así, entonces el eje de rotación entra o sale de este plano, ¿no? Esta ecuación de movimiento rotacional indica que la suma de los momentos de todas las fuerzas externas alrededor del centro de masa G del cuerpo es igual al producto del momento de inercia del cuerpo alrededor de un eje que pasa a través de G
y la aceleración angular del cuerpo, ¿no? Entonces, otra vez es análoga a tener la fuerza, ¿no? Más que aquí tengo ahora momento, aquí tengo fuerza. Este es momento de inercia, tengo la masa, y esta aceleración angular vendría siendo la aceleración del centro de masa, ¿no? Del centro de gravedad del cuerpo. Y entonces tienen la misma forma, se parecen, solo que esto es lineal, esto es angular. Y entonces, el diagrama de cuerpo libre con respecto al diagrama cinético. Entonces, cuando nosotros hacíamos, es más, déjenme mover, regresar porque creo que tengo un poquito más de espacio aquí, pero cuando nosotros hacíamos nuestro diagrama de cuerpo libre, hacíamos así, aquí mero, hacíamos nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces nosotros poníamos pues una partícula así, ¿no? Y le dábamos un poquito de forma como que para orientarnos, ¿no? Pero típicamente pues le poníamos que para acá teníamos el peso y podíamos decir que teníamos una fuerza aquí, una fuerza acá, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros estamos diciendo es de que esto pues se comporta como si fuera una partícula, ¿no? Un punto. Y entonces sería lo mismo que si yo le pongo a este todas las fuerzas. Y lo que hago entonces es una sumatoria de las fuerzas. Entonces hagan de cuenta que a mí al final del cuerpo libre me quedaría a mí un diagrama que le vamos a llamar el diagrama cinético, le ponemos una D y una C, entonces sería igual a que yo tengo esta, y luego tengo una fuerza, digamos, aplicada para acá, y esta fuerza, esta fuerza es la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Y entonces esto me va a provocar a mí, claramente, una aceleración en esta dirección. ¿Sí me explico? Pero la cuestión es de que en el diagrama de cuerpo libre tengo todas mis fuerzas. En el diagrama cinético pongo nada más la resultante de la suma de las fuerzas. Y entonces en esa dirección me va a corresponder a mí la aceleración. Pero ahora es donde se pone interesante. ¿Esta fuerza existe o no existe? Y esa sí es una pregunta para que ustedes piensen tantito. ¿Esta fuerza existe o no existe? Sí, profe, ¿no? Yo también digo que sí, profe. Estas fuerzas son las que existen. Esta fuerza es una fuerza resultante de una suma matemática de las fuerzas que sí existen. Y esta fuerza es la que me explica la aceleración. Esta aceleración sí existe. Pero esta fuerza es una fuerza imaginaria que es el resultado de la suma de todas las fuerzas. Pero físicamente esta fuerza no existe. Pues sería como la dirección, ¿no? ¿A dónde va? Después de O sea, aplicado todas las fuerzas, ¿no? o sea, no nada más la dirección, ¿verdad? Porque cuando hago la sumatoria de estas fuerzas, esta literalmente también me va a dar una magnitud, ¿no? Entonces la magnitud es correcta, la dirección es correcta. Y esta magnitud y dirección, cuando aplico esta fórmula, me va a decir la aceleración. Y la aceleración es real, porque la aceleración físicamente existe. ¿Sí me explico? Lo que pasa es de que esta fuerza físicamente no existe. Esta fuerza es una fuerza imaginaria que resulta de la suma de las fuerzas. Entonces, hay una distinción entre hacer este diagrama y este diagrama. El diagrama de cuerpo libre, pues pongo todas mis fuerzas, ¿no? Aquí simplemente como que desaparezco las superficies de contacto, ¿sí? Y sumo todas las fuerzas. Cuando sumo todas las fuerzas me queda una fuerza resultante. Cuando hago el diagrama con la fuerza resultante, esta fuerza no existe. Es una fuerza imaginaria que me explica la aceleración que sí existe. Pero esta fuerza es el resultado de estas sumas. ¿Sí explico? ¿Sí explico? Es un concepto un poquito chistoso, pero no hay mucha importancia cuando nosotros estamos haciéndolo para un cuerpo o lo estamos haciendo para una partícula, ¿no? Pero sí es interesante de que todo este tiempo hemos trabajado con esta fuerza que es imaginaria y pues nunca nos preocupamos porque fuese imaginaria, ¿no? Nos sirve igual que si fuese real, ¿sí? Ok. Entonces, de la misma manera, tenemos un concepto donde nosotros vamos a decir que tenemos, bueno, y aquí está otra vez como un pedacito de la explicación, a ver si no se les estorba mucho, ¿no? Pero el diagrama de cuerpo libre muestra las fuerzas actuando sobre el cuerpo. El diagrama cinético muestra la aceleración lineal y o la aceleración angular que resulta de la suma de las fuerzas y momentos actuando sobre el cuerpo. Entonces, en esta otra formulita, la que tenía aquí arriba, pues estamos haciendo la sumatoria de los momentos. Entonces, cuando sumo todos los momentos, me va a quedar un momento equivalente. Pero ese momento, otra vez, igual que esta fuerza de aquí,
es imaginaria. Es la suma matemática de los momentos que de a de veras existen. Pero ese me sirve porque lo puedo utilizar para hacer una serie de cálculos. Nada más que pues no hay que confundirlo con un momento real, ¿no? Entonces, tanto la sumatoria de las fuerzas como de los momentos son resultados matemáticos, pero son imaginarios equivalentes a la sumatoria de los reales. Entonces aquí está como que el diagrama, ¿no? Donde lo que estoy diciendo, déjenme, me vengo para acá para que puedan ver la manita, pero aquí tengo el diagrama donde tengo pues todas las fuerzas que actúan sobre él. Cuando hago la sumatoria de las fuerzas, pues me queda una resultante. Pero también igual, cuando yo hago la resultante de todas estas fuerzas con respecto a un determinado eje, pues me van a dar un momento y posiblemente varios momentos. Y entonces ahora cuando tengo todos estos, esta es la de la fuerza, aquí tengo la fuerza equivalente, y entonces ahora esta fuerza con esta posición. Y esto entonces, sumando los momentos, me puede dar a mí también una aceleración que sí es real. ¿Sí me explico? Porque la idea es de que cuando yo tengo un cuerpo, déjenme, busco un espacio que funcione para hacerlo. Bueno, aquí déjenme, porque aquí tengo una ecuación que también les tengo que poner. Aquí esta ecuación, para que la puedan leer. Que esto los acabo de convertir de donde es a blanco y negro, y entonces el negro pues no lo pueden ver ustedes. Déjenme checo a ver si esta no. Bueno, aquí tengo un poquito de espacio, ¿no? Aquí voy a trabajar. Entonces la idea es de que si yo tengo un cuerpo, vamos a poner aquí mi cuerpo. Entonces, cuando yo hago mi diagrama de cuerpo libre, pues ya nada más pongo como que mi cuerpito así. Este es para partícula, ¿no? Partícula. Entonces, otra vez, pues yo le pongo una determinada, un peso, y le puedo tener una fuerza normal y una fuerza que esté actuando sobre él. Ok. Pero cuando ahora lo que yo hago es que digo que tengo, pues digamos, un carro. Entonces, sobre este carro, pues yo voy a tener un centro de gravedad. Sobre ese centro de gravedad, ahí es donde va a estar actuando como quien dice mi peso. Y yo voy a tener aquí una fuerza, y aquí voy a tener una fuerza en cada una de las llantas. Entonces, cada una de las fuerzas me va a querer hacer un momento alrededor del centro de gravedad. Si a este carro aparte le voy a aplicar una fuerza, pues entonces ahora se va a ir en la otra dirección. Entonces tengo que hacer la suma de los momentos. Yo puedo sumar todas las fuerzas y yo puedo tener, como quien dice, la sumatoria de las fuerzas igual y fuerza total. ¿Sí me explico? Pero entonces, esta fuerza total no la puedo utilizar para calcular el momento total, ¿no? No se va a dejar, déjenme les cambio el color. No me va a permitir utilizarlo para calcular un momento total. Este final. No, porque esta fuerza total, ¿dónde la aplico? ¿Dónde la aplico en el cuerpo? En la partícula como que no hay problema, ¿verdad? Porque en la partícula ni siquiera tengo rotación. Pero en este cuerpo no puedo aplicar esta fuerza porque la pregunta sería multiplicado por ¿cuál distancia? Entonces, esto ya no me funciona. Pero puedo tener lo que se llama el momento cinético. Y el momento cinético, ese vendría siendo el equivalente a la sumatoria de los momentos, que vendría siendo la sumatoria de cada una de las fuerzas. Bueno, en realidad para hacerlo sería cada uno de los radios multiplicado por cada una de las fuerzas. Pero esto no es lo mismo que si tengo la fuerza total y la multiplico por un radio imaginario. Ese como que no existe. Entonces, este lo tengo que calcular de esta otra manera para tener el momento total, o este momento cinético, como quien dice, igual que tengo esta fuerza cinética. Y entonces, esto de aquí, pues no lo puedo aplicar, ¿no? Esto no se aplica, esto no existe. ¿Ok? Entonces, déjeme ahora sí me regreso para que veamos el diagrama, para ver el resto de las ecuaciones. Entonces, aquí lo que tengo, me les borro. Para que podamos leer aquí abajo. Entonces me dice que los momentos cinéticos es una cantidad no física equivalente a un momento causado por las fuerzas que deben de estar para causar aceleraciones angulares. Entonces lo que hago es de que le utilizo esta M como que estilizada, ¿no? Entonces, esta vendría siendo igual y dependiendo aquí del diagrama, ¿no? Para cada una de las fuerzas que aplico, ¿sí? Cada una de las fuerzas, digamos ahora en X, pero yo necesito utilizar la fuerza en Y, ¿no? O sea, bueno, al revés, la distancia en Y para la fuerza que se aplica en X. Y acá necesito la distancia en X para la fuerza que se aplica en Y, ¿no? Porque tengo que tener una distancia perpendicular a la fuerza. Entonces, cuando utilizo la fuerza en X,
¿sí? O la aceleración en X, necesito la distancia en Y. Y en este es al revés, cuando utilizo la distancia en X, necesito entonces la fuerza en Y, y se ve aquí en el diagrama, ¿no? Aquí tengo que para esta fuerza que está en Y, necesito la distancia X, y para esta fuerza en X, necesito la distancia en Y, con respecto a este punto que estoy tomando como referencia, ¿no? Entonces aquí otra vez aplico la idea de que hago como otra vez ejes paralelos y estoy haciendo la transposición de este punto de centro de gravedad al punto donde de veras tengo el giro. Entonces este es el punto sobre el cual estoy girando, que en el ejemplo del gabinete sería la pata arriba de la cual estoy girando cuando estoy haciendo la volcadura, ¿no? Tengo la caja y la voy a voltear. Entonces tengo aquí el centro de gravedad aquí en medio, pero voy a utilizar ahora este punto como el punto sobre el cual voy a dar mi giro, ¿no? Sobre el cual me voy a volcar. Entonces necesito hacer, como quien dice, la transposición de este punto hacia el punto de giro y necesito transportar los momentos. Entonces básicamente se viene resultando esta otra ecuación donde yo tengo un momento total que vendría siendo entonces el momento cinético. Y otra vez es un momento relativamente imaginario que es causado entonces por la suma de los momentos de todas las fuerzas que actúan en ese momento. No vendría siendo el momento de la fuerza resultante, sino cada uno de los momentos por cada una de las fuerzas. Entonces, este se hace útil para cuando estamos haciendo, pues, también diferentes problemas con diferentes centros de gravedad, ¿no? Entonces, aquí a lo que se refiere esto es de que este es el momento causado, ¿no? Por la fuerza que acelera en la dirección X con respecto al centro de masa, pero en la dirección de Y. Y este vendría siendo la aceleración que va en la dirección Y, pero con respecto al eje X. Y este vendría siendo el momento que causa la aceleración angular alrededor del centro de la masa. Ok. De esto, entonces, pues vendría siendo el problema ya del muchacho, ¿no? Entonces este problema pues otra vez lo vamos a venir viendo ya cuando lo veamos el lunes. Y entonces creo que ya pues ahora sí se me acaba el material por el día de hoy, ¿no? Pero el concepto que quiero que quede claro, ¿no? Es de que teníamos antes una partícula. Déjame, voy a regresar hasta allá. Que antes teníamos nosotros simplemente una partícula. Aquí. Y entonces cuando teníamos la partícula no nos preocupábamos por la rotación, ¿no? No teníamos nada que ver con esto, ¿no? Ahora cuando teníamos los cuerpos rígidos acá, pues sí teníamos un poquito de rotación, pero no nos importaba la masa, ¿no? En estos problemas no nos interesa la masa. No lo necesitábamos para hacer nuestros cálculos. En estos problemas que tenemos aquí abajo sí nos interesa la masa y la necesitamos. En este nada más nos interesa la masa. En este de aquí nos interesa la masa y el momento de inercia. Y el momento de inercia es lo que me dice a mí qué tanto se resisten las cosas a ser aceleradas angularmente, qué tanto se resisten a que cambien su velocidad angular. Y la ecuación es análoga a cuando estamos utilizando nuestra ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración, donde ahora lo que tenemos es que la sumatoria de los momentos vendría siendo igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Pero otra vez es con respecto al centro de gravedad. Y para poderlo utilizar, pues lo que hacemos es utilizar uno que tiene que ver ahora, pero con la sumatoria de todos los momentos provocados por cada una de las fuerzas. Entonces tengo una fuerza en Y, tengo una fuerza en X, y cada una de estas me van a generar un determinado momento. Y entonces lo que hago es sumar esos momentos y obtengo una fuerza, un momento total. Pero ese momento total, igual que el que teníamos acá para nuestra fuerza, era imaginario, ¿no? La fuerza resultante, o sea, esta es la sumatoria de las fuerzas reales. Pero cuando quedo al final, me queda como quien dice una fuerza total. Esa fuerza total es imaginaria. Este momento de G es real, pero después, cuando ya termino de hacer la sumatoria, cuando termino la sumatoria, me viene quedando este momento imaginario. Pero otra vez puedo hacer una equivalencia entre ellos. ¿Sí? Entonces, con eso ya, pues aquí le vamos a cortar. No sé si tengan alguna duda o algo que necesiten un poquito más de explicación, porque no es un salto grande, pero sí es un concepto nuevo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que esta fuerza es imaginaria, ¿no? Cuando las terminamos de sumar, me dan una fuerza imaginaria, pues ese sí es un concepto como que tal vez ajeno, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo fuera del tema, profe, no alcancé a registrar mi asistencia. Bueno, aquí lo anoto. A ver, ¿quién eres? Igual, ¿eh? Morales. Ay, Felipe. Yo sí alcancé, profe, yo sí alcancé. Felipe. Profe, yo también. ¿Valeria?
Sí, se me pasó. Valeria, Felipe. No, Felipe, ¿qué pasó? Tú ibas a recordarnos, hombre. Te voy a poner a ti las faltas de los demás entonces. No te creas, ¿eh? Déjeme checo acá porque no puedo distinguir. ¿Quién me dijo primero? Morales. Morales. Déjame, Irán. Sí. Aquí lo anoto y ahorita los hago ustedes entonces. Ya tengo que poner en orden todo lo de las asistencias. Bueno, pero ¿alguna duda, pregunta al respecto de esto? No he tenido la oportunidad de andado ocupado atendiendo unos asuntos administrativos, por eso tampoco no tengo ahorita pues puesto los problemas para resolvérselos, nada más, pues ya escogí cuáles quiero, pero no tengo ni los resultados. Y no les he podido subir las tareas, pero ya se las voy a subir para que puedan ustedes empezar a trabajarlas, ¿no? Y otra vez, si tienen dudas, pues me pueden preguntar, no importa. Y pero la fecha de entrega yo creo que va a ser hasta como por el miércoles de perdida. Y el lunes, pues vemos los problemas que ahorita les acabo de pues, señalar para que puedan como que encuadrar, ¿no? Pero quería que ya tuvieran la parte conceptual, ¿no? ¿Alguna duda?